El que susurra en las tinieblas. Autor Howard Phillips Lovecraft. Parte 3. Hacia finales de junio llegó la grabación fonográfica, remitida desde Brattleboro, pues Ackley no confiaba en la seguridad que pudiera ofrecer el ramal que discurría al norte de dicha ciudad. Empezaba a tener cada vez más sospechas de que era espiado, sensación esta que se agravó debido a la pérdida de algunas cartas, y hablaba continuamente acerca de las insidias de ciertas personas, a las que consideraba instrumentos y agentes de los seres ocultos. De quien más sospechas albergaba era del desabrido granjero Walter Brown, que vivía solo en una ruinosa vivienda de la ladera que daba a los frondosos bosques y que era visto a menudo haraganeando por las esquinas de Brattleboro, Billow Falls, Newfane y South Londonderry, del modo más inexplicable y sin razón aparente alguna. Ackley estaba convencido de que la voz de Brown era una de las que en cierta ocasión oyó en el curso de una horripilante conversación. Además, en otro momento, vio una huella de pisada o de zarpa en los aledaños de la casa de Brown, lo que juzgó un siniestro presagio. Curiosamente, cerca de ella había huellas de pisadas de Brown, pisadas enderezadas hacia la casa. Así pues, la grabación fue echada al correo en Brattleboro, a donde la llevó Ackley, tras conducir su Ford a lo largo de las solitarias carreteras secundarias de Vermont. En la nota que acompañaba a la grabación, confesaba que empezaba a tener miedo de aquellas carreteras y que ni siquiera se atrevía a ir a Townshend a hacer compras si no era a plena luz del día. Era peligroso, repetía una y otra vez. Saber demasiado, a menos que uno se encontrara a remota distancia de aquellas silenciosas y siniestras montañas. Pensaba trasladarse lo antes posible a California a vivir con su hijo, por muy duro que resultara abandonar el lugar, donde se centraban todos sus recuerdos y sentimientos ancestrales. Antes de poner la grabación en el aparato que pedí prestado al rectorado de la universidad, repasé cuidadosamente todas las explicaciones aparecidas en las diversas cartas de Ackley. La grabación, decía, fue obtenida hacia la 1 de la mañana del 1 de mayo de 1915, cerca de la boca cerrada de una gruta en la frondosa vertiente occidental de Dark Mountain, justo encima de los terrenos pantanosos de Lee. De siempre el lugar había estado extrañamente plagado de curiosas voces, siendo este el motivo de que hubiese llevado hasta allí el fonógrafo, el dictáfono y unos cilindros para grabar en espera de obtener resultados positivos. Anteriores experiencias le habían inducido a confiar en que la víspera de mayo, la horrible noche del Sabbat de las leyendas esotéricas europeas, sería con toda probabilidad una fecha mucho más fructífera que cualquier otra, y efectivamente, no quedó decepcionado de su elección. Ahora bien, era de destacar que en adelante jamás volvió a oír voces en aquel lugar. Al contrario que la mayoría de las voces oídas en el bosque, la sustancia de la grabación era casi ritual y contenía una voz innegablemente humana, si bien Ackley no lograba identificarla. Desde luego, no era la de Brown, más bien parecía corresponder a un hombre con mayor nivel de educación. La segunda voz, empero, constituía un auténtico enigma, pues se trataba de un maldito susurro que no guardaba la menor semejanza con el lenguaje humano, a pesar de expresarse con palabras que denotaban un excelente inglés y un acento académico. El fonógrafo y el dictáfono no debieron funcionar por igual a lo largo de toda la grabación, y naturalmente ello representaba un gran inconveniente debido a la lejana y encubierta naturaleza del ritual, por lo que el registro de las voces era en realidad muy fragmentario. Ackley me había facilitado una transcripción de lo que él creía eran las palabras pronunciadas, y volví a repasarla mientras me disponía a escuchar el aparato. El texto
Tenía más de tenebroso y enigmático que de decididamente horrible, aunque el conocimiento de su origen y procedimiento de reproducción le infundía un halo de horror superior a cualquier palabra que pudiera pronunciarse. Trataré de reproducirlo aquí en su integridad, en la medida que lo recuerde aun cuando estoy convencido de que me lo sé de memoria, no solo por la lectura de la transcripción, sino por haber escuchado la grabación infinidad de veces. No es algo que uno pueda olvidar fácilmente. Sonidos irreconocibles, una voz humana masculina culta. Es el señor de los bosques, incluso para... y los presentes de los hombres de Lenk. Por lo que desde los abismos de la noche hasta las vorágines del espacio y desde las vorágines del espacio hasta los abismos de la noche, siempre las alabanzas al gran Cthulhu, a Tzatogua y a aquel que no puede ser nombrado. Siempre sus alabanzas y abundancia para el chivo negro de los bosques y a Shub-Niggurath, el cabrón negro de las 1000 crías. Una imitación susurrante del lenguaje humano. Ya, Shub-Niggurath, el cabrón negro de las 1000 crías. Voz humana. Y he aquí que el señor de los bosques, siendo 7 y 9, descendió los peldaños del Onix. Le tributa a él en la vorágine, Azathoth, aquel de quien tú nos has enseñado maravillas sobre las alas de la noche, muy lejos del espacio, muy lejos del... aquel de quien Yoggoth es el Benjamín, girando solo en el éter negro del círculo exterior. Voz susurrante. Ir entre los hombres y encontrar las formas de hacerlo, que aquel que está en la vorágine debe conocer. A Nyarlathotep, poderoso mensajero, debe dársele cuenta de todo, y él tomará la apariencia de los hombres con la máscara de cera y la indumentaria que oculta y descenderá del mundo de los 7 soles para burlar. Voz humana. Nyarlathotep, gran mensajero portador de singular alegría a Yoggoth a través del vacío, padre del millón de privilegiados, cazador al acecho entre... Interrupción del diálogo por llegarse al fin de la grabación. Tales fueron las palabras que me preparé a escuchar cuando puse en marcha el fonógrafo. Confieso que un cierto temor y renuencia me embargaban cuando apreté la palanca y oí el rasgar de la punta de zafiro en los primeros surcos, pero experimenté una sensación de alivio al comprobar que las primeras débiles y fragmentarias palabras procedían de una voz humana, una voz suave y educada, con un ligero acento bostoniano que en cualquier caso no era de nadie que procediese de la región montañosa de Vermont. Mientras escuchaba aquellas exasperantes y tenues voces, el diálogo me pareció no diferir en nada de la transcripción que tan escrupulosamente había hecho Ackeley. Y aquella suave voz bostoniana salmodiaba: «Ya, Shub-Niggurath, el cabrón negro de las 1000 crías». Y entonces oí la otra voz. Aún hoy siento un estremecimiento retrospectivo cuando pienso en la tremenda impresión que me causó, aun cuando ya estaba sobre aviso por lo que me había dicho Ackeley. Aquellos a quienes posteriormente he descrito la grabación afirman no hallar en ella sino una burda patraña o la mejor prueba de un estado de locura, pero estoy convencido de que pensarían de forma diferente si hubieran oído la maldita grabación o leído el grueso de la correspondencia de Ackeley, sobre todo esa terrible y enciclopédica segunda carta. Después de todo, es una verdadera lástima que no me atreviera a desobedecer a Ackeley y les dejara escuchar la grabación a otros. Y no menos lástima es asimismo que todas sus cartas se perdieran. A mí, que tenía una impresión de primera mano de los sonidos reales y que era conocedor del trasfondo y de las circunstancias en que se efectuó la grabación, aquella voz me pareció algo monstruoso. Siguió inmediatamente a la voz humana en ritual respuesta, pero tuve la sensación de que era un morboso eco que se reproducía a través de insondables abismos
en inimaginables infiernos exteriores. Hace ya más de 2 años que escuché por última vez aquel espeluznante cilindro de cera, pero aún hoy, y estoy convencido de que en cualquier otro momento, puedo percibir en mis oídos aquel tenue y diabólico susurro, tal como alcancé a escucharlo por vez primera. ¡Ya! ¡Shiv Negora! ¡El cabrón negro de las 1000 crías! Pero aunque aquella voz no abandona mis oídos, no he logrado aún analizarla lo suficientemente bien como para dar una descripción gráfica de ella. Era como el zumbido de algún repugnante y gigantesco insecto, transformado tediosamente en el lenguaje articulado de una rara especie. Y estoy plenamente convencido de que los órganos que lo producían no guardaban la menor semejanza con los órganos vocales del hombre, ni incluso con ninguno de los mamíferos conocidos. Tenía ciertas peculiaridades de timbre, duración y armonía que hacían de este fenómeno algo totalmente ajeno a lo propiamente humano y a la vida terrenal misma. Nada más captarlo a mis oídos aquella primera vez, casi quedé aturdido por lo que el resto de la grabación la oí sumido en una especie de inconsciente letargo. Al llegar el párrafo más largo de la voz susurrante, se intensificó en extremo aquella sensación de implacable infinitud que tanto me chocó al oír el precedente y más breve párrafo. Al final, la grabación terminaba bruscamente, en el momento en que se oía con desacostumbrada claridad la voz humana de acento bostoniano. Pero yo seguí sentado con la mirada absurdamente perdida hasta mucho después de detenerse automáticamente el aparato. Huelga decir que escuché muchas más veces aquella increíble grabación y que hice exhaustivos intentos para analizarla y comentarla tras comparar mis notas con las de Ackley. Sería inútil y alarmista repetir aquí todo lo que sacamos en conclusión, pero puedo adelantar que creíamos haber dado con una pista del origen de algunas de las más genuinas y repulsivas costumbres de las antiguas y crípticas religiones de la humanidad. Nos parecía asimismo evidente que había vínculos antiguos y complejos entre aquellos misteriosos seres extraterrestres y determinados representantes de la raza humana. ¿Hasta dónde llegaban estos vínculos y hasta qué punto puede compararse su actual estado con el de épocas anteriores? No nos atrevíamos a conjeturar, pero en cualquier caso daban pie a un sinfín de escalofriantes especulaciones. Parecía haber una horrorosa e inmemorial relación en determinados períodos entre el hombre y el infinito desconocido. Todo indicaba que los espantosos seres que aparecieron sobre la Tierra procedían del misterioso planeta Yogot, en los confines del sistema solar, pero no eran sino la vanguardia de una espantosa raza extraterrestre cuyo origen último debe radicar incluso mucho más allá del continuo espacio-tiempo einsteiniano o mayor cosmos conocido. Entretanto, seguíamos hablando de la piedra negra y de cuál sería la mejor forma de enviarla a Arkham, pues Ackley no estimaba aconsejable que fuera yo a visitarlo al escenario mismo de sus alucinantes investigaciones. Por una u otra razón temía que fuera transportada siguiendo una ruta ordinaria o convencional. Finalmente decidió que lo mejor sería llevarla a campo traviesa hasta Bellows Falls y allí enviarla en el ferrocarril de Boston y Maine a través de Keene, Winchendon y Fitchburg, aunque ello significaba tener que conducir por caminos de montaña más solitarios y más rodeados de bosques que la carretera principal que conducía a Brattleboro. Dijo haber visto un hombre merodeando por la oficina de correos de Brattleboro cuando envió la grabación fonográfica, cuyo aspecto y movimientos no eran nada tranquilizadores. Aquel hombre parecía tener un gran interés en hablar con los empleados de correos y tomó el tren en que iba la grabación. Ackley confesó que no se había sentido del todo tranquilo hasta que no recibió noticias mías diciéndole que la grabación estaba a buen recaudo. Por aquellos días, corría la segunda semana de julio, se extravió otra carta mía.
según me enteré por una comunicación de Ackley que evidenciaba cierto desasosiego. A raíz de aquello me dijo que no volviera a escribirle a Townshend y que enviase todas mis cartas a la lista de correos de Brattleboro, a donde hacía frecuentes visitas bien en su coche o en un autobús de la línea regular, que se había hecho cargo últimamente del servicio de transporte de viajeros que venía prestando el lento ramal de ferrocarril. Me di perfecta cuenta de que su ansiedad iba en aumento, pues entraba en pormenorizado detalle al hablar sobre los ladridos cada vez mayores de los perros en las noches sin luna, y las frescas huellas de zarpas que a veces encontraba al amanecer en el camino y en el barro que se formaba en la parte posterior del corral. En cierta ocasión me habló de todo un ejército de pisadas de perros y para demostrarlo me enviaba una repulsiva e inquietante instantánea Kodak. La foto fue tomada a raíz de una noche en que los perros se habían superado a sí mismos en sus aullidos y ladridos. La mañana del miércoles 18 de julio recibí un telegrama de Bellows Falls, en el que Ackley me comunicaba el envío de la piedra negra en el tren número 5508 de la compañía B&M, que salía de Bellows Falls a las 12:15 y tenía anunciada su llegada a la estación del norte de Boston a las 16:12. Calculé que llegaría a Arkham para las 12 del mediodía del día siguiente, por lo que permanecí allí toda la mañana del jueves hasta que llegara. Pero viendo que daban las 2 y no llegaba nada, llamé por teléfono a la oficina de correos donde me informaron que no se había recibido ningún envío a mi nombre. A renglón seguido y en medio de una creciente alarma puse una conferencia al agente de correos de la estación del norte de Boston y apenas me sorprendió enterarme de que no aparecía ningún envío a mi nombre. El tren número 5508 había llegado con 35 minutos de retraso el día anterior, pero en él no había ningún paquete para mí. Con todo, el agente me prometió realizar una investigación para ver si aparecía. El día concluyó con una carta que le envié a Ackley por la noche en la que le daba cuenta del estado de la situación. A la tarde siguiente llegó con encomiable prontitud un informe de la oficina de Boston. El agente me telefoneó en cuanto se informó al respecto. Al parecer, el empleado de servicio en el tren número 5508 recordaba un incidente que tal vez tuviera que ver con la pérdida de mi paquete. Una discusión con un hombre de voz muy extraña, aspecto campesino, de contextura delgada y con el pelo de color arena, mientras el tren estaba estacionado en Keene, New Hampshire, poco después de la 1 de la tarde. El hombre en cuestión, siguió diciendo el empleado, se hallaba muy excitado a propósito de una pesada caja que aguardaba, pero que no estaba en el tren, ni figuraba en los libros de la compañía. Decía llamarse Stanley Adams y tenía un tono de voz tan extrañamente pastoso y monótono que el empleado se quedó aturdido y adormecido mientras lo escuchaba. El empleado no podía recordar el final de la conversación, aunque sí que se despertó al tiempo que el tren volvía a ponerse en marcha. El agente de Boston añadió que aquel empleado era un joven de una probidad y confianza a toda prueba, de buenos antecedentes y con mucho tiempo de servicio en la compañía. Aquella misma tarde fui a Boston a entrevistarme con el empleado en cuestión, tras obtener su nombre y dirección en la oficina. Era un tipo abierto y simpático, pero no tardé en comprender que nada nuevo podía añadir a lo ya dicho. Por raro que parezca, ni siquiera estaba seguro de poder identificar al extraño que le hizo la pregunta. Tras darme cuenta de que no tenía más que decir, regresé a Arkham y me pasé la noche entera escribiendo cartas a Ackley.
a la compañía de transportes, a la comisaría de policía y al agente de la estación de King. A mi juicio, ese hombre de singular voz que tan extrañamente había afectado al empleado debía desempeñar un papel fundamental en todo aquel desagradable asunto, y esperaba que los empleados de la estación de King y los archivos de la oficina de telégrafos pudieran decirme algo acerca de su persona y de los motivos que le impulsaron a preguntar cuándo y dónde lo hizo. Debo admitir, empero, que todas mis investigaciones resultaron infructuosas. Al hombre de la voz rara se le había visto efectivamente en las inmediaciones de la estación de King a primeras horas de la tarde del 18 de julio, y un viajero lo asociaba vagamente con una pesada caja, pero era alguien completamente desconocido para él y no había vuelto a verlo desde entonces. El desconocido no había pasado por la oficina de telégrafos ni recibido ningún mensaje, y a la oficina no había llegado ningún telegrama que pudiera relacionarse con la presencia de la piedra negra en el tren número 5508. Naturalmente, Ackley colaboró conmigo en las investigaciones y hasta se desplazó a King para interrogar al personal de servicio en la estación, pero su actitud era más fatalista que la mía. Para él, la pérdida de la caja era el síntoma inconfundible de algo portentoso y amenazador que nada bueno presagiaba y no tenía la menor esperanza de recuperarla. Hablaba de los indudables poderes telepáticos e hipnóticos de los seres de las montañas y sus intermediarios, y en una carta expresaba su convencimiento de que la piedra no se encontraba ya en nuestro planeta. Por mi parte, estaba enfurecido y con razón, pues me había hecho a la idea de que al menos se me presentaba una oportunidad para enterarme de cosas profundas y sorprendentes sobre los antiguos e indescifrables jeroglíficos. Aquello me habría dejado mal gusto por algún tiempo, de no ser porque las cartas que seguía recibiendo de Ackley hicieron que el horrible problema de la montaña entrara en una nueva fase que acaparó inmediatamente toda mi atención.